Buenas a todos, mi nombre es Eduardo Fernández y soy profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy estamos aquí junto a Edgar Gutiérrez, profesor también de esta casa, colega y amigo, y estamos para hablar sobre el Public Choice, ¿no? Sobre, bueno, qué es esa disciplina y qué aportes ha dado pues, a las ciencias sociales. Edgar, ¿cómo ves el Public Choice? ¿Cómo consideras sus orígenes? Si te parecen bien, una reacción decente, ¿qué opinas? Pues bien, ¿no? A ver, el Public Choice es una disciplina que empieza en reacción a esta gran oleada de welfare economics del siglo pasado. Y es una disciplina que se plantea al inicio la pregunta sobre si genuinamente los males del Estado o los males del mercado son en realidad males del mercado y no males de falta de mercado. Entonces, digamos, la disciplina de welfare economics traía un bagaje teórico muy fuerte criticando al mercado y valorizando mucho al Estado para suplir sus errores, para suplir sus fallos, los famosos fallos de mercado. Y Public Choice, sus primeras incursiones son para resolver estos pequeños dilemas o grandes dilemas que había entre estas dos disciplinas para resolver, pues evidentemente, este nexo central que es la falla del mercado. Entonces empieza a resolver poco a poco, no solo dándole una solución teórica y práctica a los fallos del mercado, sino que identifica y empieza a identificar muchos fallos de Estado. Y esto lo hace a partir de varias premisas. Y la premisa fundamental es tomar al actor político como un actor racional y como un actor que tiene intereses propios. Entonces se desliga de la visión clásica de la ciencia política, tal vez no de la ciencia política, pero sí al menos de welfare economics, donde se entiende al político como un actor con intereses sociales. Entonces, ese primer quiebre empieza a entender, sobre todo desde la óptima económica, a la ciencia política, para entender al político como un actor más dentro de un juego de intereses que tiene intereses propios y que va a actuar en consecuencia. Entonces, la rama económica empieza a utilizarse para analizar a la política y da origen entonces a esa política sin romanticismos, ¿no? Que decía James Buchanan, la política sin romance, ¿no? Exacto. Porque, claro, el político, en el fondo, tiene intereses y esos intereses, pues, a veces coinciden, entre comillas, con los intereses de la comunidad y a veces no, ¿no? Claro. Y dicho sea de paso, el político no suele ser el único actor en la política. Efectivamente. El Public Choice hace mucho énfasis en incluir a otros tipos de actores. Obviamente la ciudadanía, pero también los grupos de interés y sobre todo burócratas, grupos de interés que intentan manipular la regulación. Ahí es donde yo, la verdad, del Public Choice me interesa mucho, ¿no? Porque si uno quiere entender el intervencionismo, el Public Choice es un buen instrumento metodológico para entender el intervencionismo, ¿no? Yo cuando hablo de aportes suelo siempre centrarme en dos o tres, ¿no? Pero el Public Choice populariza el free riding, la figura del polizón, ¿no? Que es una contribución muy potente. El Public Choice populariza el tema de la captura regulatoria. La teoría de la captura para mí es uno de los grandes aportes si uno quiere ver cómo funciona el Estado, ¿no? Esa desconfianza que un ciudadano debe tener ante la acción de las élites burocráticas y políticas. El concepto de teoría de la captura es útil, ¿no? Y luego quizás a mí me interesa mucho cómo estudian los grupos de presión, los grupos de interés, los lobbies, ¿no? Para mí es una buena conclusión vincular Public Choice a un instrumento adecuado para entender el intervencionismo. Si uno quiere entender el intervencionismo, tiene que tirar del Public Choice. No sé cómo lo ves tú. Pues bien, y además agregaría el famoso rent-seeking, que va de la mano mucho del polizón, del free rider, porque al final, pues los rent-seekers, y que es una óptica que no se tenía en cuenta antes por parte de los grupos de presión, que a través de la captura y a través de otro tipo de comportamientos, modifica la política en función de sus intereses. Y entonces da origen a un tipo de intervencionismo que, a diferencia de como creen muchos, pues se origina básicamente desde el que busca ser intervenido para proteger sus intereses respecto del resto. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, si os interesa estudiar el intervencionismo, si os interesa la ciencia política y si os interesa la economía, el Public Choice quizás sea una asignatura pendiente. Muchas gracias y animaros a estudiar Public Choice. Hasta la próxima.